Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Division Mobile, también conocido como The Division Resurgency. Hoy hemos estado pues al pendiente de lo que podría salir en pues el video barra directo que ha hecho actualmente Ubisoft acerca de este juego. Como ustedes saben, tuvimos noticias de este juego la última vez cuando estuvimos en una beta en diciembre, pues ya a finales estuvo la beta creo que por alrededor de 7 días, el juego ya se mira muy completo, pero la gente de Ubisoft va a seguirlo posponiendo por muchos meses más. Pero ya tenemos una fecha de lanzamiento, entre comillas, un estimado, según lo comentó actualmente Ubisoft, de lo que puede pasar actualmente con The Division Mobile. Y pues honestamente cuando probé la alfa, cuando probé la beta, si algunas personas de ustedes pudieron probar la beta, pues ya les digo yo que el juego para mí es brutal y pues vale completamente la pena. O sea, juego muy bueno, muy bien hecho. Demuestra lo que es un poderoso sandbox, podríamos decir, al estilo The Division futurista, con algunas que otras temáticas muy god, y pues teniendo un sistema de modo de campaña. En fin, pasemos a lo más importante. Pues aquí incluso pues en el video de Division Day, que tuvieron un directo oficial de la franquicia, pues estuvieron hablando de sus juegos como The Division 2, The Division Resurgency, que ahorita entraremos actualmente en ello. Y es cuando nos dan actualmente la noticia de que sí, o sea, actualmente The Division Resurgency está obviamente en desarrollo, aún siguen puliendo algunas cosas y como ustedes saben es una experiencia que va a estar llegando para dispositivos Android y iOS. El lanzamiento actualmente que se espera para esta beta, no es lanzamiento global aún, estaremos aún en fase beta, pues se espera que sea entre primavera, señores, o sí. Y pues, para que estén un poco tranquilos, en Rainbow Six Mobile estará llegando en verano, que debería ser entre marzo y junio. Actualmente, de marzo hasta junio debería llegar Rainbow Six Mobile y The Division debería llegar su beta, porque faltan 2 betas de cada juego. Me imagino que serán las últimas betas ya para pulir algunos detalles. Y pues, especialmente hablando a detalle de lo que pueda llegar completamente The Division. Ok, la beta de Division estará llegando posiblemente entre el mes creo que si no estoy mal, junio, por ahí anda la cosa, o a más tardar julio. Así que bueno, hablemos de lo que puede lograr pasar y de buena manera. Yo recomiendo muchísimo, y lo recomiendo de esta manera, ya irse registrando con su cuenta de Ubisoft para que les llegue el mail. Y si no, pues yo igual voy a avisarles cuando ya esté oficialmente el juego para poderlo jugar y para poderlo probar cuando salga completamente su beta. Recuerden que en estas betas te dan recompensas gratuitas exclusivas completamente si logras jugar completamente el juego en su fase de beta y das tu opinión. Se pueden registrar, ya se la saben, en The Division Resurgency de la página de Ubisoft. Puedes registrarte con tu cuenta de App Store o pues con tu cuenta de Google Play para que te manden el código o incluso te confirmen. Por ejemplo, si yo le doy al de Google Play, me va a salir instalar más dispositivos, porque recuerden de que yo fui el que pues comentó y compartí The Division Resurgency en diciembre para que lo lograran probar, porque a mí me sale instalar más dispositivos porque pues yo tengo el acceso actualmente de la beta pasada que fue en diciembre. Otra cosa, si le das actualmente en App Store, pues sencillamente te va a mandar a que te registres completamente. A mí me dice de que yo ya me he registrado en Android, pero por si quieres registrarte con otra cuenta actualmente y tener la sección de iOS o la sección de Android, hazla de esta manera. Recuerda, pues solo debes de irte a registrar a la web oficial del juego. Pues eso más que todo, o sea, no han dicho ninguna novedad acerca de lo que podría llegar, solo dijeron tranquilamente todas las novedades que ha tenido actualmente Division y pues aquí lo tenemos, incluso pues lo acaban de publicar de que va a estar llegando en lo que es el verano de 2023, como les comentaba. Ahora, pues bueno, esto es lo que han comentado el día de hoy, vamos a leer todo acerca de las nuevas noticias y bueno, en fin, vamos a ver. Ok. El aniversario de la franquicia de Division. La franquicia de Tom Clancy Division acaba de alcanzar un nuevo hito y como estamos trabajando arduamente porque el juego está listo para su lanzamiento a finales de este año, ok, sale a finales de este año, ya tenemos lanzamiento global oficial, o sea, ya tenemos fecha, a finales de este año sale The Division, está bien, me parece perfecto. Estamos encantados de aprovechar esta oportunidad para compartir una actualización rápida sobre The Division Resurgency. Antes de comenzar, si aún no lo han hecho, vean la repetición de transmisión, ya lo vi, ok. Como uno de los primeros agentes que será enviado a Nueva York, de eso va actualmente el tema de Division Resurgency, o sea, está ambientado en Nueva York. Estos son algunos de los elementos claves que debes conocer. Bueno, gana prendas exclusivas, Cross Game Rewards, esto se va a poder conseguir completamente en todos los juegos posibles, si no estoy mal.
Próxima beta regional, estamos muy emocionados de anunciar la próxima fase prueba. Llegará pronto con una nueva prueba este verano. Por primera vez los jugadores de Android y de iOS, porque solo estaba para Android, podrán disfrutar juntos de una gran parte del juego como prueba antes de que lancemos más adelante este año fiscal. El año fiscal de Ubisoft finaliza siempre en abril 2024, pero... No, perdón, marzo o abril 24 es que finaliza el año fiscal de Ubi. Creo que es en marzo. Pero ellos ya comentaron de que sí, sale oficialmente a finales de año el lanzamiento global del juego. Me parece perfecto. Estén atentos para obtener más información sobre esta prueba en una fecha posterior. La beta regional de verano solo estará abierta a jugadores de regiones específicas, así como jugadores de nuestras pruebas anteriores. O sea, yo ya tengo acceso y toda la gente que tenga acceso o que ha tenido acceso en las betas anteriores ya tiene acceso ya a poder jugarlo, ya para que lo sepan. Y estará limitada a dispositivos Android y iOS compatibles. Anticipándose a esto, es posible que se realicen pruebas locales cortas en regiones específicas en preparación para este verano. Asegúrate de registrarte aquí. Yo lo que les he comentado es que se registraran. Recompensas para nuestras pruebas de probadores. Básicamente algunas skins exclusivas que van a poder utilizar. Y es lo que yo les comentaba. Así que sí, el juego oficialmente sale a finales de este año. Sale a finales de este año el lanzamiento oficial del juego. Entonces quiere decir de que tenemos beta regional a mediados, mejor dicho, de este año. Posiblemente estemos hablando, bueno, el siguiente mayo, yo digo que en junio, a lo mucho más tardar en junio. En junio o a finales de mayo caiga, porque según fechas de pues verano, dicen, sí, en junio, va a ser en junio exigido, yo creo. Sí, creo que verano, pues básicamente creo que sí, en junio exigido. Sí, verano exigido en junio. Y Rainbow Six debería de caer antes, o sea, entre mayo o principios de junio. Sí, porque para que no lo sepa, Rainbow Six Mobile está un poco más progresivo en su lanzamiento y en sus fases betas. Así que bueno, tienen la noticia perfecta. Tendremos posiblemente la beta ya en junio. Lanzamiento global a finales de año. Posiblemente esta ya sea la última o penúltima beta. Va a estar para iOS y Android. Regístrense si no se han registrado y si ya tuvieron acceso en su momento de la beta, pues van a tener acceso a esta beta cuando salga y le van a mandar un mail diciéndole, bueno, ya salió la beta, pueden jugarla otra vez. Okay. Bueno, eso más que todo, haciendo énfasis a todo lo que ha dicho Ubisoft. Espero les haya gustado el video, espero les haya encantado. Y como siempre, muchas gracias por todo el apoyo y el cariño que siempre traigo completamente a todos los videos. Nos vemos en el próximo video del canal y pues nos vemos como siempre para estar al tanto y al pendiente de toda la información en el canal. Bueno, si esperas The Division, lo importante es que ya sabes cuándo vas a poder jugarlo. En verano, posiblemente fechas junio, lanzamiento global a finales de año. Todo esto dicho y hecho por Ubisoft en su cuenta oficial de Division Resurgency. Recuerda registrarte en iOS y Android. Muchas gracias por el apoyo.